ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy 1 de abril del 2024 es lunes de Pascua. Segundo día de la octava. La octava comenzó ayer, ¿no? Y entonces sigue toda esta semana hasta llegar al domingo de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua. Hoy es lunes del ángel, así se le llama en varias partes del mundo, sobre todo en Italia. En Italia también le dicen la Pascueta. Sí, la Pascueta porque, miren, que resulta ser que en Europa, durante mucho tiempo, lógicamente, la semana de Pascua era semana de vacaciones. Y entonces, bueno, nosotros los sacerdotes deberíamos de tener vacaciones, oigan, pero bueno, en fin, el trabajo es otra cosa. Pero el tema es que entonces, durante mucho tiempo, como les digo, toda la semana de Pascua era de vacaciones. Luego lo fueron reduciendo y ahora ha quedado que en algunos países el único día que les dan de vacaciones es el lunes. Y entonces el lunes después de Pascua. Y entonces la gente trata de moverse a descansar un poquitito, ¿no? Y de ahí viene lo de la Pascueta, como les digo, y luego el tema del lunes del ángel es porque el que anuncia en el Evangelio de Mateo, que vamos a leer, que voy a proclamarles en este programa, que lo voy a compartir, el que habla es el ángel, ¿no? El que anuncia que ha resucitado Jesús es el ángel. Entonces por eso el lunes del ángel, de ahí viene el asunto. Bueno, yo sé que muchos de ustedes, y yo con eso sí les pido mil disculpas, ¿no? Pero muchos de ustedes siguen la página, siguen las transmisiones, porque les gusta, disculpen, oigan, la garganta ando, pero mal, miren, ustedes no tienen idea, estoy aquí haciendo un poquito de esfuerzo, pero bueno, muchos siguen lo que yo publico porque les gusta escuchar lo de los santos. Y trato de hacerlo ahí, de ir variando, buscando algunos. Pero la octava de Pascua es como que si fuera domingo, digan. Sí, claro, o sea, todos estos 8 días es como que si fuera un solo domingo. Así que, por lo tanto, hasta el próximo lunes. Y el próximo lunes, les cuento, el 8 de abril es Anunciación. No la hemos podido celebrar el lunes pasado, porque era el lunes santo, entonces se ha pasado al lunes después de la octava. O sea que el próximo lunes tenemos solemnidad, la de la Anunciación. Pero bueno, vamos a hablar de eso, si Dios nos conserva en vida, lo hablaremos más adelante. Comenzamos ya el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ayer lo leímos el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero ahora ya empezamos en la secuencia, entonces vamos a Pentecostés. Padre, no sería bueno dejarlo para... No, sí, claro. Vamos a llegar dentro de 49 días, vamos a llegar a escuchar el relato de Pentecostés. Ahora, solo escuchamos, fíjense bien, del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, escuchamos el versículo 14 y luego nos saltamos al versículo 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que él estaba a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya sabemos que
lo que está detrás de todo esto, está el ambiente pentecostés, es el discurso de Pedro después de Pentecostés, o el día de Pentecostés, mejor, después de la venida del Espíritu Santo, por eso lo dice. Ustedes lo están viendo y oyendo, porque, acuérdense, la Babel desaparece y en Pentecostés todas las lenguas se unen, todas son entendibles, todas son comprensibles. Bueno, igual. Ahora, entonces, fíjense lo que dice el texto. El primer versículo, como les digo, es el versículo 14, entonces nos dice, se presentó junto con los 11 a la multitud, y levantando la voz les dijo, Judei, judíos. Aquí evidentemente, israelitas, dice esta traducción, está bien, no se refiere a los habitantes de Judá. Es que es el punto, ¿no? Él es Galileo, él es del norte, y entonces por eso a veces las traducciones dicen israelitas, pero literalmente el griego dice Judeoi, dice judíos. O sea que está queriendo hablar de todos aquellos que se cobijan bajo el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que dice? Escúchenme, escúchenme, pongan atención. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado. O sea, está comprobado. ¿Cómo fue acreditado? Mediante signos, milagros, señales, dunamis, la fuerza. Ahí hay una fuerza dura. Y entonces, y fíjense, el término griego es muy bonito, apoidekinimi, o sea, que fue, ¿cómo les diría? Acreditar tiene un doble sentido. Y parece que en este caso el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, la tradición dice que es Lucas, ¿no? El sentido es acreditar en el sentido de presentar, o sea, como yo presento a yo lo llamo a pero también en el sentido de demostrar. Eso porque este término, como les digo, muy bonito, apoideikimeni, eso significa esas dos cosas. Significa presentar propiamente, señalar, apuntar, pero también, de alguna manera, manifestar. ¿Ok? Dar en el sentido de no solo señalarlo como elegirlo, más bien ese debería ser el sentido, sino demostrar. Y por eso es lo que dice, que él fue acreditado. ¿Y entonces con qué? Con los dinamis, con la fuerza, con los prodigios que él realiza. Y dice, fíjense, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Esa palabra en griego ustedes la conocen. Sí. Dice prognosis. ¿Se acuerdan? Cuando alguien está enfermo y entonces le dicen, ¿cuál es la prognosis? O sea, ¿cuál es el juicio que viene detrás? Por eso dice previsto y sancionado. Ahora, esa palabra previsto, orismenos se dice en griego, es muy bella. Porque lo que está dando a entender es que hay un plan. Eso es un plan. Entonces, las cosas no ocurren allá a la buena de Dios. Y qué feo ese término, ¿no? Me digo, no ocurren por casualidad, decimos en mi pueblo a la zumba barumba. No, sino que ocurren porque hay todo un proyecto. El proyecto de Dios era ese. Y por eso dice que ustedes lo clavaron, ahí el término, esa prognosis a mí me encanta, ¿no? O sea, esa es sanción, ese es el conocimiento de Dios, es lo que Dios prevé desde antes. Entonces, ustedes utilizaron a los paganos, a Nairio, para matarlo, y además fue clavado. Fíjense que aquí en este caso es la única parte en el Nuevo Testamento que utiliza el término clavar. Sí, o sea, clavar, crucificar, generalmente el término se dice protiemini. Entonces, eso es otra cosa, o nimi. Ya, entonces, fíjense, pero aquí no. Aquí utiliza un término que quiere dar a entender, utiliza este término que significa clavar, cuando realmente crucificar es otro término que sería estaurosete, significa crucificar. Pero aquí habla de clavar, como cuando usted pone una tachuela, un pin, y lo pone allá. Entonces, a eso se refiere. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento que Lucas, que el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, utiliza este término. Y luego viene, una vez más, el término lo resucitó. Fíjense, lo resucitó. Anabapsis, lo resucitó, lo levantó. Acuérdense de las imágenes que hemos hablado tanto durante el tiempo de la Cuaresma. Y estos términos, Egerión también se podría, pero igual, aquí el término hace inmediatamente referencia al Salmo 15, que se atribuye a David, que lo hemos cantado. Lo hemos cantado precisamente, el Salmo 15 fue el segundo salmo de la vigilia de la Pascua. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. ¿Ya? Claro, entonces es eso, fíjense, pero aquí viene, a mí me gusta este término, porque dice el autor, porque no podía retenerlo la muerte y había que romper, a veces se utiliza el término aquí, la traducción dice ataduras, pero literalmente dice las garras. No podía, las garras de la muerte no lo podían sostener. Interesante, ¿no? Se soltó de las garras de la muerte.
Por eso, hermanos, permítanme hablárseles con toda claridad, dice el Señor. Bueno, David murió y lo enterraron y ahí está la tumba. Pero como era profeta, él pudo predecir lo que iba a pasar. Y entonces, fíjense bien, el Señor Jesús no fue abandonado a la muerte, no sufrió la corrupción. Entonces, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Qué bonito. Ok, qué bonito, porque ahí viene el tema. La clave de la Pascua es eso, para que podamos ser testigos. Madre de Dios, qué montón hablé. Estaba muy mal la prognosis ahí, no estaba muy bien sancionada, no estaba muy bien justificada. Bueno, vamos, el Evangelio, Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan: durante la noche estábamos nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué calidad de guardias eran esos? ¿Va? Imagínense ustedes. Mientras dormían, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Oiga, ese estar dormidos, pero con un ojo pelado ahí, ¿va? Viendo a los discípulos que se dieron cuenta que eran los discípulos, pues estaban dormidos. Pero fueron los discípulos, entonces ¿cómo estaban dormidos? Sí, es que ya les digo que ahí la ironía es muy, muy simpática, ¿no? Bueno, después de las palabras del ángel, si hubiera sido el ciclo A, hubiéramos leído a Mateo en la vigilia de la Pascua, pero leímos a Marcos porque estamos en el ciclo B, ¿no? Pero entonces el ángel les dice, la fuerza del ángel ha resucitado, es el ángel el que les anuncia. Y esta es la primera vez, a menos de que ustedes hayan hecho ayer el capítulo 24, en la tarde-noche de Lucas, en las que Jesús realmente se aparece. Entonces fíjense, ella llena de temor, llena de miedo, pero también de alegría. ¿Cómo será eso? ¿Qué sentimientos no parecen encontrados, contradictorios? No lo son, porque en el fondo es lo mismo. Es ese temor de darse cuenta, no es miedo, sino el temor de, yo tengo que cumplir con lo que Dios me pide, y por eso estoy lleno de alegría. Y el Señor se les atraviesa en el camino a aquellas mujeres piadosas. Qué bello, ¿no? ¿Ya? Él les salió al encuentro y les dijo, no tengan miedo. Fíjense que en el Evangelio de Mateo, la primera palabra de Jesús es no tengan miedo. En el Evangelio de Juan va a ser paz, la paz a ustedes. Ya lo vamos a escuchar el próximo domingo. Pero bueno, de hecho esta semana también el próximo domingo lo vamos a escuchar, por el domingo la Divina Misericordia. Pero, qué bello, ¿no? No tengan miedo. Vayan a decirle a mis hermanos. No le dice a mis discípulos, dice a mis hermanos, adelphoi, dice en griego. Los adelfos, el adelfos es el hermano. Vayan a decirle a mis hermanos que se vayan para Galilea, allá me verán. Acuérdense que en el Evangelio de Mateo todo está construido porque la comunidad mateana es una comunidad que estaba originalmente en Jerusalén o en el área de Judea y que se trasladó antes de la caída de Jerusalén, se traslada a Galilea. Y entonces por eso la imagen de Galilea es fundamental para Mateo, porque Mateo va a querer insistir en esto de una comunidad que está en Galilea, que entonces ahí es donde el Señor Jesús se manifiesta a los discípulos. Qué bello, ¿no? Piénselo, yo me quedo pensando. Yo todos los relatos de la resurrección, claro, vamos, si es el centro de nuestra vida de fe, pero a mí me encantan por cada uno de los detalles, Vayan a decirle a mis discípulos, a mis hermanos, que vayan a Galilea, allá me verán. Ay, pero Señor, qué barbaridad. ¿Te le apareciste a la mujer? ¿Por qué no te le apareciste a los apóstoles ahí, hombre? Toda la construcción de la teología de Mateo es tan bella, ¿no? Porque toda apunta a las instrucciones de Jesús, a lo que Jesús quiere hacer. Todo saldrá de Galilea hacia el resto del mundo. Les invito a hacer oración. Gracias, Señor, porque al romper la piedra de tu sepulcro nos trajiste en las manos la vida verdadera. No solo un trozo más de esto que los hombres llamamos vida, sino la inextinguible, la zarza ardiendo que no se consume, la misma vida que vive Dios. Gracias por este gozo, gracias por esta gracia, gracias por esta vida eterna que nos hace inmortales. Gracias porque al resucitar inauguraste la nueva humanidad y nos pusiste en las manos esta vida multiplicada y este milagro de ser hombres y más, esta alegría de sabernos partícipes de tu triunfo, este sentirnos y ser hijos y miembros de tu cuerpo de hombre y Dios resucitado. Amén.
Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.